Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión hablaremos sobre el título preferido, también llamado título uniforme. Bueno, primeramente, esta figura del título preferido es referida en las reglas de catalogación angloamericanas como título uniforme. Y bueno, veamos cómo se conceptualizaba este título uniforme en reglas de catalogación angloamericanas en su segunda edición. Es el título distintivo bajo el cual se identifica una obra con fines catalográficos. Esa es una de las acepciones que tiene. Otra es el título determinado que se usa para distinguir el encabezamiento de una obra del encabezamiento de otra que sea diferente. También, finalmente, la tercera acepción es título colectivo convencional que se usa para agrupar las publicaciones de un autor, compositor o entidad corporativa que contenga varias obras o extractos, etcétera, de diversas obras. Por ejemplo, obras completas, diversas obras de un género literario o musical específico. Esto es tomado directamente del glosario de las reglas de catalogación angloamericanas y es importante ver cómo se visualiza aquí esta figura del título uniforme. El título uniforme, bueno, es un título que busca ser unívoco. Entonces, estamos viendo que esta palabra de uniforme nos da la clave sobre esta característica de ser unívoco. Entonces, nos va a permitir a nivel de obra identificar el título más distintivo, el título, digamos, que debería conocerse principalmente sobre la obra. En RDA, esta figura cambia, ya no se habla de título uniforme y su símil, digamos, en recursos de descripción y acceso, es título preferido. Aquí ya no se habla de uniformidad, sino de preferencia. Y se refiere al título o forma de este seleccionado para identificar la obra. Y bueno, también cabe señalar que debería ser el más frecuente en los recursos que materializan la obra en su lengua original. En este sentido, estamos hablando de esos niveles de obra, expresión, manifestación e ítem. En el caso de la primera acepción, tiene que ver con expresión y con ítem, que es ya la materialización propiamente de la obra. Y dentro de esta materialización hay que notar la frecuencia con la que aparece este mencionado título preferido. También es el título como se encuentra en las obras de referencia. Este título preferido también puede ser tomado de las obras de referencia que buscan uniformar justamente ese título, quizás sin proponérselo con fines catalográficos, pero que finalmente establecen cierta uniformidad en la forma en la que se expresa dicho título. También debería ser el título con más frecuencia indicado en la obra. Aquí hablo de persistencia, es decir, si este título aparece en muchas partes del documento, lo vemos de distintas maneras, quiere decir que muy probablemente el título que aparece ahí sea el título preferido. Entonces también hay que considerarlo, bueno, desde estos tres niveles y en esta jerarquía, ¿no? El más frecuente en los recursos que materializa la obra va a ser el criterio fundamental, que nos va a permitir establecer la preferencia de ese título por sobre otros títulos. Y bueno, también cabe señalar que otros títulos se pueden registrar como variantes. Esto también se podía hacer incluso en reglas de catalogación angloamericanas, pero en recursos de descripción y acceso se hace más énfasis en esta parte por aquello de las referencias, que se le ha dado mucho énfasis en recursos de descripción y acceso para establecer los vínculos adecuados entre títulos que no sean preferidos con aquellos que sí lo son, estableciendo interrelaciones que permiten al usuario identificar una obra por los distintos títulos que pueda llegar a ser conocida. Bueno, habrá que señalar una importante precisión. No es lo mismo el título propiamente dicho que el título preferido. El título preferido está al nivel de obra y expresión, en tanto el título propiamente dicho está en manifestación e ítem. Y aquí, bueno, les coloco un ejemplo que quizá ilustre mejor este punto. El Corán, por ejemplo, en la forma Corán, que tiene que ver con la forma en la que se establece el título preferido, puede diferir del título propiamente dicho de una obra materializada, es decir, de esta manifestación e ítem puede diferir del título que tiene la obra. En ese sentido, tenemos aquí el libro que se llama El Sagrado Corán, que como vemos, el Sagrado Corán es el título propiamente dicho de ese ítem como tal, pero difiere, como vemos, del título preferido. Aquí, bueno, habría que establecer adecuadamente, como ya se mencionaba, la referencia de que el Sagrado Corán hace referencia al título preferido de Corán. Y bueno, estableciendo adecuadamente esta relación, el usuario, no importa cuál de ambos títulos conozca, va a llegar a las obras que requiera, a esta obra del Corán, en este caso en específico, pero son por distintos niveles. Recordemos, Corán tiene que ver con el nivel de obra y expresión, en tanto el Sagrado Corán tiene que ver con manifestación e ítem, que es donde ya se materializa como tal.
Pero aquí veíamos nuevamente esto de la persistencia. Si tuviéramos una gran cantidad de obras en las que se menciona que es el Sagrado Corán, podría establecerse un cambio en cuanto al título preferido. Esto digamos que puede no ser estático, puede estar en constante cambio, y bueno, esto dependerá más bien de la obra como tal, es decir, y bueno, más allá también de la obra, en cómo se manifiesta, cómo se, bueno, se generan esos signos a partir de esta manifestación. Entonces esto puede también llegar a ser dinámico y no necesariamente estático, digamos, pero regularmente el que se utiliza como título preferido es aquel que nos da una idea de cómo se concibe la obra como tal. Es decir, bueno, de cómo se va a reconocer mediante determinados caracteres el nombre como tal de esta obra a este nivel, digamos, alto de obra. Entonces, pues aquí está esta relación y esta diferencia que hay entre título propiamente dicho y título preferido que no hay que confundir. A veces pueden coincidir, podríamos tener un título propiamente dicho que sea igual al título preferido, pero no necesariamente esto hace que el título propiamente dicho se convierta en título preferido. Continuando con título preferido, también llamado uniforme, podríamos decir que es el conjunto de caracteres que de manera unívoca conforman el título de la obra para efectos de su recuperación. Bueno, esto lo coloco a niveles de conclusión sobre lo que ya hemos visto anteriormente de manera teórica, y pues sí, resalto aquí sobre todo la importancia de la obra, ya que el título preferido tiene que ver con la obra, no tanto así con la manifestación y el ítem, ya que bueno, esto está en un nivel, digamos, más material, eso es un nivel, digamos, más intelectual de cómo se concibe la obra. Puede tener referencias que contemplen los distintos títulos propiamente dichos o variantes del título en manifestaciones de ítem, que ya como veíamos en el ejemplo anterior de Corán, se puede integrar una referencia con distintos títulos propiamente dichos que hagan referencia al título preferido. Esto, bueno, decíamos, para dar al usuario una adecuada interrelación de referencias. Entonces, también se considera en un título colectivo convencional dos o más obras que emanan de un mismo autor, que por ahí lo señalaba también en reglas de catalogación angloamericanas, cuando tenemos distintas obras de un autor y se quieren agrupar en un título colectivo, bueno, aquí llamado por RDA título colectivo convencional, se juntan, digamos, estas obras y bueno, se establece este título colectivo, que sube al nivel de un título preferido. Como vemos, podríamos concluir que el título preferido es aquel título que se establece para la obra y no necesariamente para el título propiamente dicho de la manifestación o ítem. Entendido así, creo que será más sencillo identificarlo en códigos de catalogación, ya que, bueno, en RDA, por ejemplo, cuando se habla de título preferido, se parte de la idea de que ya se conoce este concepto cuando, bueno, no es muy bien referenciado ahí, y más bien nos queda el antecedente de lo que era un título uniforme en el código anterior, que es las reglas de catalogación angloamericanas, pero ya reconociendo que el título preferido tiene que ver con la obra, nos permite reconocer las distintas manifestaciones e ítems y verlos como que en su conjunto nos pueden dar una idea del título preferido de la obra. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos para dejar todavía más clara esta parte de título preferido. En esta obra, por ejemplo, tenemos que el título preferido es Picture of Dorian Gray y bueno, el título propiamente dicho es Retrato de Dorian Gray. ¿Qué es lo que pasa aquí? The Picture of Dorian Gray es el título preferido, pero de la obra, digamos, de cómo lo concibió su autor, cómo se quedó, digamos, en esta parte de idea, en esta mentalización que él tiene de su obra como tal, pero que a lo largo de la existencia de las distintas manifestaciones e ítems ha ido cambiando. Se ha expresado no únicamente como The Picture of Dorian Gray en el idioma inglés, sino en muchos otros idiomas, porque se han generado muchísimas traducciones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si tenemos el retrato de Dorian Gray, se entiende que es el título propiamente dicho de la manifestación del ítem que tenemos como tal, que vamos a catalogar, pero hay que ver la importancia de su antecedente y que, bueno, su antecedente como una obra lo visualiza como The Picture of Dorian Gray, que es la manera correcta de expresar este título preferido. Entonces, aquí habría que establecer las distintas relaciones, pero siempre conceptualizando que la obra está, digamos, como se conceptualiza, como aparece mentalmente, digamos, en el autor o como está mentalmente establecida, en tanto, ya como tal, nuestra manifestación e ítem es la materialización como tal de esta idea, de esta obra. Entonces, bueno, aquí está esa distinción de una con otra, que como vemos también tiene que ver con el idioma. Aquí cambió el idioma español, es como el retrato de Dorian Gray.
Continuando con estos ejemplos, tenemos aquí también como título preferido De Leiden der Jugend Werders. Y bueno, como título propiamente dicho, tenemos Las penas del joven Werder, Las desventuras del joven Werder, The Sorrow of Young Werder y bueno, simplemente Werther. Como vemos aquí, podríamos tener distintas manifestaciones con todas estas variantes que puede darnos el título, que tiene que ver, creo yo, aquí con la palabra penas y la manera en la que se ha traducido en las distintas ediciones que ha habido en el idioma español. Va desde penas, desde desventuras, entonces cualquier sinónimo que haya de estas palabras se podría utilizar para un título. Y esto muchas veces tiene que ver con la forma en la que los editores conciben la obra y la forma en la que la quieren vender, o bien con las distintas variantes del español y la forma en la que se entienden mejor unas palabras que otras, según la región en la que se habla este idioma. Y esto, bueno, pasa no únicamente en el español, puede pasar en cualquier otro idioma, y son distintas formas en las que se conceptualizan algunos conceptos y que pueden generar confusión en el usuario. Si el usuario viera únicamente Werther, quizá no le quede tanta seguridad de qué obra está hablando. Si ve las penas del joven Werther y las desventuras del joven Werther, le puede quedar la confusión de si será la misma obra o será una continuación de la otra. Es decir, podría pensar que la primera parte se llamó Las penas y la segunda Las desventuras, cuando en realidad se está hablando de la misma obra. A nivel de obra, digamos, es la misma, pese a que, bueno, se manifiesta bueno, se expresa en el idioma español, se manifiesta en una obra como tal, escrita en el idioma español, pero que como obra finalmente son lo mismo. Entonces aquí es la importancia de tener el título preferido en el idioma alemán para que esta duda ya no quede. Si el usuario entrara al catálogo de autoridades, por ejemplo, de título, podría sacarse de esta duda, vería tendría que investigar cómo se llama la obra en su idioma original y con esto, en el registro del catálogo de autoridad, reconocer si la obra que él tiene como título propiamente dicho está dentro de las referencias que establece este registro de autoridad. Entonces, aquí ya no habría esta duda, digamos. Y de aquí, bueno, la importancia de tenerlo. Y como vemos, puede ser en distintos idiomas. Aquí, bueno, dependerá también de cuántas obras se tengan en la biblioteca y de las distintas traducciones que puedan haber en la misma. Continuando con los ejemplos, ahora tenemos uno, bueno, que es en el idioma español, que es la historia de la vida del Buscón, de Quevedo, y bueno, de aquí se pueden desprender distintos títulos propiamente dichos, que puede ser simplemente El Buscón, historia de la vida de El Buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, la vida del Buscón, incluso historia del Buscón. Como vemos, este título igual, al ser una obra pues, clásica, eh, que digamos ha editado muchísimo desde su primera edición, ha ido cambiando, digamos, conforme los distintos editores la han ido generando. Le han dado distintos títulos propiamente dichos a estas manifestaciones. Entonces, dentro de estas manifestaciones, habrá nuevamente que unificarlas en un título preferido. En este sentido, bueno, el título preferido es Historia de la vida del Buscón y se establecen las referencias de todas las variantes que pudiera haber distintas de este título en títulos propiamente dichos que se puedan encontrar en obras ya expresadas como tal. Recordemos aquí, la obra es cómo la concibe el autor. En este caso, el autor la concibió como historias de la vida del Buscón. En tanto, bueno, los distintos editores que han editado propiamente esta obra lo han hecho pues, con distintos títulos. Y aquí nuevamente pueden cambiar y pueden ir variando mucho según la época, según quizás hasta el gusto del editor o cómo está el mercado editorial en la región en la que se publica y distribuye este material. Y bueno, de aquí la importancia nuevamente de reconocer ese título preferido y poder establecer los distintos vínculos, ya que podría dar la idea de que son obras distintas cuando en realidad son la misma. Y bueno, y finalmente tenemos este ejemplo de cómo es un registro de autoridad. Este lo tomé, bueno, del catálogo de autoridades de LC, muy recomendable pues consultarlo, estar ahí un rato viendo cómo se establecen estas referencias. Es muy ilustrativo, creo, para algunas obras incluso poder reconocer esto. En el caso del ejemplo, bueno, yo aquí me fui por el libro de los muertos del Antiguo Egipto, que como vemos aquí en el idioma inglés, que es bueno, el idioma propio de este catálogo de autoridades, vemos que el título, como lo manejan de manera, como título preferido, es Book of Death. Y bueno, ahí tenemos las distintas referencias. Y vemos que incluso hay una en el idioma español que dice Libro de los Muertos. Y una muy importante también que tenemos que dice Egyptian Book of the Dead. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, hay distintos libros de los muertos. Hay uno también llamado el libro tibetano de los muertos, que justamente se le agrega esto de tibetano en ocasiones para distinguirlo del egipcio. Entonces, aquí nuevamente tenemos que buscar la forma de que ese título preferido dé una idea al usuario
de que se está tratando de la obra que él busca. Más allá del título propiamente dicho y cómo se expresa en la manifestación e ítem, en este caso, pues sí, si tiene el libro de los muertos, podría decir de qué libro se referirá, ¿será el tibetano o será el egipcio? Y aquí es donde le ayuda justamente estas referencias distintas que pueden establecerse, con integración incluso de catálogos de autoridad por título, y dan una idea, esto, bueno, finalmente dan una idea al usuario de si es o no la obra que él quiere consultar, y que, bueno, esto es lo importante para el usuario, y es la intención justo de generar estos títulos preferidos o uniformes para juntar esta parte de distintas variantes que pueda haber, unificarlas y dar una idea acabada al usuario de, bueno, de lo que, de la obra que él va a reconocer y que va a consultar para satisfacer su necesidad de información. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo este video. Les agradezco por haberlo visto, invitándoles a que den like a este video si les ha parecido interesante, si les ha parecido educativo. Y bueno, también los invito a que se suscriban al canal y estén al pendiente de los nuevos videos que trataré de estar publicando de manera frecuente. Bueno, con esto me despido, nos estaremos viendo en el próximo video.